Y bien, ha llegado el momento de conectarnos con el impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidos a Atomum, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden nuestro punto de contacto en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomum Telesur, en Twitter pueden seguirnos como @AtomumTelesur y también en mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora, acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestro itinerario tecnocientífico de inmediato. Veamos. Hoy en Atomum, nuestra bitácora cognitiva nos lleva a conocer esa interesante relación transdisciplinaria que pudiera existir en torno al átomo, que conlleva implicaciones científicas, filosóficas y sociológicas de estas piezas fundamentales de toda la materia viva y no viva, particularmente cuando los seres vivos están constituidos por los mismos componentes químicos y físicos que las cosas sin vida y obedecen a las mismas leyes físicas y químicas y que están representadas en átomos. Pero eso lo profundizaremos más adelante. Mientras tanto, les invito a conocer cómo se mueve la dinámica innovadora que les traemos para ustedes en esta jornada. Veamos. En Italia, un equipo de científicos ha encontrado células cerebrales y nerviosas intactas en el interior de una víctima de 2000 años de edad de la erupción del monte Vesubio. Las células fueron tomadas de los restos de un cerebro vitrificado en el sitio arqueológico de Herculano, cerca de Pompeya, una antigua ciudad en el sur de Italia, enterrado bajo roca volcánica en el año 79 después de Cristo. La víctima es un joven de unos 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado tumbado en una cama de madera durante las excavaciones en la década de 1960. Los restos probablemente fueron preservados por la rápida y muy caliente forma de morir, algo que se analiza en un nuevo trabajo de investigación. Mediante el uso de la espectrometría, los investigadores identificaron subestructuras y estructuras celulares que les permitieron reducir los tipos de células candidatas hasta que estuvieron seguros de que eran neuronas e incluso células de médula espinal. Serbia trabaja junto al gigante tecnológico chino Huawei para alcanzar sus objetivos de transformación digital de contribuir más al Producto Interno Bruto del país balcánico. Este esfuerzo busca acelerar su proceso de industrialización tecnológico con la puesta en marcha de su Centro de Innovaciones y Desarrollo de Belgrado, una muestra de la colaboración que mantiene la compañía china en Serbia desde hace 15 años y que con este nuevo centro de innovaciones pretende cimentar 5 propuestas de valor fundamentales: fomento del talento, ecosistema, soluciones inteligentes, localización e innovación ágil. Las provincias de Chengdu y Guangzhou se incorporan al proyecto piloto de China para el desarrollo de ciudades abocadas a la tecnología financiera. En total son 60 proyectos de innovación en 9 ciudades piloto, que tienen como objetivo incluir innovación digital para aliviar las dificultades de financiamiento de las pequeñas y microempresas, así como exploraciones útiles para revitalizar elementos de datos que romperán los últimos obstáculos en los servicios públicos. En estos proyectos participan más de 60 instituciones financieras y más de 30 empresas tecnológicas que buscan generar un ecosistema tecnológico que combina blockchain y Big Data para mejorar el nivel de los servicios financieros rurales, lo que puede ayudar a ganar la lucha contra la pobreza y potenciar la estrategia de revitalización rural. Como pudieron apreciar, no deja de ser gratificante cómo el ingenio y la creatividad se convierten en el motor que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe. Ahora, si usted tiene un proyecto o emprendimiento tecnocientífico que desea divulgar, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomum@telesurtv.net y ser parte de nuestro recorrido por las innovaciones en cada capítulo. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomum.
Oxygen Not Included. Se trata de un simulador de sociedad espacial que nos propondrá mantener viva una colonia con personajes dentro de un asteroide. No solo tendremos que recolectar recursos como comida, oxígeno y agua, sino que también tendremos que cubrir otras necesidades sociales para conseguir que la comunidad rinda al máximo. Incluso, debes estar pendiente de escoger qué investigaciones realizar, organizar muy bien el trabajo de tus duplicantes, y recientemente incorporaron el sistema de habilidades de los duplicantes, lo que le suma aún más complejidad, dado que en cada partida puede cambiar tus estrategias y prioridades. Continuamos con más de la ciencia, tecnología e innovación ganada a la integración del conocimiento. Recuerden, esto es Atomoon. Como en la mayoría de los grandes acontecimientos de la historia, la curiosidad de los hombres y mujeres por comprender el funcionamiento de los fenómenos naturales le ha llevado a desarrollar un progresivo conocimiento científico, entre ellos uno tan determinante como ha sido el descubrimiento del átomo. Desde que los filósofos griegos, antes de Cristo, discutieran sobre la naturaleza de la materia y concluyeran que el mundo debía ser más sencillo de lo que parecía, no fue sino hasta principios del siglo XIX, cuando el químico inglés John Dalton publicó el New System of Chemical Philosophy, un extenso tratado de química en el que incluyó unas páginas dedicadas a explicar los procedimientos que debían seguirse para calcular la proporción y el peso relativo de las partículas, últimas que, en su opinión, conformaban cualquier sustancia conocida, siendo el punto de partida de la teoría atómica moderna. En vista de la relevancia que tiene para la comprensión de la vida, la influencia de los átomos, hemos querido hacer un repaso especial sobre las implicaciones científicas, filosóficas y hasta sociológicas de esas partículas discretas, diminutas e indivisibles llamadas átomos. El material enseguida. La idea de que la materia está formada por unidades discretas surge en Grecia y la India, cuyos fundamentos culturales se basaron en el razonamiento filosófico y teológico, en lugar de en la evidencia y la experimentación. Pero no fue hasta el siglo XIX, cuando la ciencia de la química realiza descubrimientos que podían explicarse fácilmente utilizando el concepto de átomos. Aún así, la noción de átomo fue introducida por primera vez en la ciencia por los filósofos Demócrito y Epicuro, que concebían el átomo como una pequeñísima partícula de materia, imposible de dividirse más. Y es que la connotación social que tiene el átomo en nuestras vidas tiene su génesis en el inicio de la civilización. La humanidad ha estado en contacto directo con los elementos químicos, estamos hechos de ellos y hacemos uso de ellos en todo momento. Trascendental la adopción de Aristóteles en la filosofía natural del siglo XII, hasta la constitución de la ciencia moderna en pleno siglo XVIII. En la filosofía natural comienza a existir una interesante dialéctica referida a comprender el fenómeno del cambio en general y entender sus manifestaciones particulares en los fenómenos naturales, como el movimiento de los cuerpos o la transformación de los organismos vivos. Todo es hecho de átomos. Estos son átomos, estos son átomos, esto todo es átomos. Ustedes son átomos. Algunos agregados de una manera más bonita, otros de una manera más fea. Pero son átomos. Está bien, cada cual decide en qué lado está. El propio concepto de átomo se cambió a lo largo del tiempo. Aquí tenemos, ahí arriba a la izquierda, el átomo de Niels Bohr. Después el átomo, el que pulsa, de Heisenberg. Después el átomo, cómo se le vio en el microscopio de fuerza atómica y ahora el átomo cuántico. ¿A dónde están estos átomos? Por todos lados. Nosotros somos átomos, el suelo es átomo, el techo es átomo, el aire es átomo. ¿De a dónde vienen? Surgieron todos en el mismo momento del Big Bang, cuando el planeta nació. ¿Para dónde van? Va a depender de nosotros. ¿Y cómo se transforman? También va a depender de nosotros. Desde el modelo atómico del físico danés Niels Bohr en 1913 al modelo del átomo cúbico del fisioquímico estadounidense
Gilbert Newton Lewis, en 1916, la química en adelante se volvió más teórica y menos descriptiva, al encontrar una justificación para la tabla periódica, de allí que sea fundamental para esa comprensión de la vida. El átomo puede ser un elemento central en la enseñanza de la química, ya que un 99% del cuerpo humano se compone de oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y calcio, en tanto el resto de los elementos consiste en sodio, cloro, potasio, azufre y magnesio, es decir, química andante. A sabiendas que la química es vital para el desarrollo de nuevos materiales, herramientas, métodos y estrategias que permitan y ofrezcan nuevas condiciones para mejorar la calidad de vida del ser humano y sus relaciones con sus semejantes, son numerosas las aplicaciones y en distintos ámbitos, que van desde el papel y tinta hasta la creación de medicamentos, equipos para detección de enfermedades y otras por develar. Pero disfrutar y entender que somos átomos también es posible gracias a los estudios de John Dalton, un físico, químico y meteorólogo inglés, que propuso inicialmente la teoría atómica moderna, dado que en primera instancia predominaba el atomismo y las corrientes filosóficas griegas. Conozcamos sobre sus postulados en el siguiente gráfico. Según Dalton, toda la materia se podía dividir en dos grandes grupos, los elementos y los compuestos. Los elementos estarían constituidos por unidades fundamentales, que en honor a Demócrito, Dalton denominó átomos. Formulada en 1803, su teoría significó un antes y un después para la química, al establecer una nueva frontera del conocimiento, el nivel atómico. Entre sus postulados contempla que 1. La materia está constituida en su totalidad a partir de átomos, unidades de materia indivisible que no se pueden ni generar ni destruir. 2. Los átomos de un elemento concreto tienen en todos los casos el mismo tamaño, peso y cualidades, siendo todos ellos iguales entre sí. 3. Las características de los átomos de diferentes elementos son también siempre diferentes, poseyendo distintas características. 4. Si bien pueden combinarse con otras sustancias para formar diferentes compuestos, los átomos en sí permanecen inalterables, no pueden ser divididos ni destruidos. 5. Los compuestos se forman gracias a la combinación de los átomos de dos o más elementos diferentes. 6. La combinación de diferentes tipos de átomos se lleva a cabo a través de relaciones simples. 7. La combinación entre dos elementos concretos puede dar lugar a compuestos diferentes en función de las proporciones en las que se mezclen. 8. En las reacciones químicas es posible crear, disociar o transformar moléculas, siendo estas una reorganización de los átomos que componen cada compuesto. 9. Un mismo compuesto es producido siempre por una misma proporción en la combinación de los átomos. Entre esas fascinaciones por la materia, también es necesario mencionar al físico neozelandés Ernest Rutherford. Señala Rutherford que el átomo posee un núcleo central pequeño, con carga eléctrica positiva, que contiene casi toda la masa del átomo. Sus estudios del uranio lo llevaron a concluir que la radioactividad debía tener al menos dos componentes, que llamó rayos alfa y beta, además de determinar que los átomos no eran indestructibles. Otro de los grandes aportes para la comprensión del átomo radica en el trabajo del físico inglés Joseph John Thomson, quien en 1904 sugirió que un átomo consistía en una esfera de electricidad positiva en la que se distribuía una cantidad igual de carga negativa en forma de pequeños electrones, pese a que no pudo explicar cómo se mantiene la carga en los electrones dentro del átomo, así como su estabilidad. El modelo atómico de Thomson conllevó a una serie de estudios sobre la radiación térmica y el enigma del efecto fotoelectrónico, que tuvieron su relevo gracias a los fundamentos de Max Planck y Albert Einstein. La tecnología en torno al átomo ha evolucionado de tal manera que el futuro está compuesto de átomos y bytes. Y el mundo que nos viene, el mundo que ya no es un futuro, sino que es una realidad, está compuesto tanto de átomos como de bits, a 50% o más. La realidad que vivimos es tanto material como información y procesos. Y creo que nosotros, como personas, ya no solo los ingenieros, sino los estudiantes y los que estamos viviendo, es nuestra responsabilidad pues entender de todo, ¿no? Entender de la materia, entender de los átomos, pero también entender de los bits y entender cómo funcionan y apropiarlos y saber cómo
cómo utilizarlos pues, para nuestros métodos. Más allá de las divergencias fenomenológicas, la incorporación de la historia y filosofía de la ciencia no solo presenta los hechos históricos de una manera más fidedigna, sino que estimula la curiosidad, interés y motivación de explicar determinados eventos y entre ellos, resalta la evolución de los modelos atómicos, así como el uso futuro de los átomos más allá de la fisión nuclear. También nos queda un gran escenario que espera ser más determinante en nuestros tiempos, y ese estriba en el centenario átomo cuántico, un recurso sin precedentes para avanzar aún más en la nueva tecnología, desde construir relojes atómicos ultraprecisos o encriptar información muy sensible de manera absolutamente segura, hasta el desarrollo lejano pero alcanzable del ordenador cuántico capaz de cálculos hoy día difíciles de imaginar. Aunque los estudios más recientes han ido profundizando en el conocimiento del interior del átomo y del microcosmos, gracias especialmente a los aceleradores de partículas, la palabra átomo pareciera haber perdido su sentido etimológico, dado que ha sido dividido en numerosas subpartículas. Lo cierto es que el descubrimiento de la radioactividad ha sido clave para el desarrollo tecnológico del siglo XX, entre ellos la energía nuclear. Tiempo de nuestra segunda pausa en Atomon, pero manténganse con nosotros porque de inmediato les invitamos a viajar en la data. Teoría atómica. Se trata de una conjetura de la naturaleza de la materia, que afirma que está compuesta por pequeñas partículas llamadas átomos. Comenzó hace miles de años como un concepto filosófico, y fue en el siglo XIX cuando logró una extensa aceptación científica gracias a los descubrimientos en el campo de la estequiometría, es decir, el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. El químico y meteorólogo John Dalton es considerado el primero en formular la teoría atómica. Su notoriedad en el campo de la química y bioquímica moderna es determinante, puesto que el desarrollo de la industria farmacéutica, petroquímica, de abonos, el desarrollo de nuevos materiales, incluidos los semiconductores y otros avances, están fundamentadas en esta teoría. Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Esto es Atomon, tiempo de conectarnos con el universo, las investigaciones y proyectos que involucran los misterios de la galaxia y todo lo que sucede en el fascinante y extenso cosmos y que les mostramos a continuación en Fuera de órbita. China comienza a visorar lo que sería vivir en Marte, o al menos es lo que pretende hacer, experimentar a través de una interesante muestra realizada en la ciudad de Jinchang, provincia de Guangzhou, donde visitantes pudieron experimentar algunos eventos históricos de explorar el espacio con el dispositivo de realidad virtual, habilitado en una sala de interacción creada por el Centro Internacional para la Comunicación de la Ciencia y Tecnología Aeroespacial y el Centro Intercontinental de Comunicación de China. La feria, cuya temática se centró en el planeta rojo, contó con una especie de mercado en Marte, una cabina educativa y hasta una especie de plantación entre hombre y máquina, así como otras labores que nos da una idea sobre la oportunidad de experimentar la vida futura en el cuarto planeta en orden de distancia al Sol. Los detectores de ondas gravitacionales LIGO y Virgo lograron conseguir su mayor descubrimiento hasta ahora. Se trata de un agujero negro con una masa 142 veces mayor que la del Sol, resultado de la fusión de dos agujeros negros de 85 y 65 masas solares, información que podría mejorar nuestra comprensión de las etapas finales de la evolución de las estrellas masivas. La señal registrada el 21 de mayo de 2019 por los instrumentos LIGO y Virgo destaca entre el resto, ya que la señal no solo es la más distante, y por lo tanto la más antigua, jamás detectada a través de estos medios, sino que además el agujero negro resultante de la fusión es también el más masivo observado hasta ahora. De esta forma, la observación es la primera evidencia directa de la existencia de agujeros negros de masa intermedia, que pesan entre 100 y 100.000 masas solares.
En su obra titulada Vacas, cerdos, guerras y brujas, el antropólogo estadounidense Marvin Harris expone las posibles causas detrás del tabú religioso que prohíbe comer carne de cerdo a musulmanes y judíos, aunque en esta oportunidad no realizaremos ningún tipo de valoración teológica sobre la ingesta porcina. Lo cierto es que en una granja en Australia han decidido emplear el estiércol de este animal para generar electricidad. Tanto es así que es capaz de alimentar a 140 hogares de la localidad y, cómo no, ahorrar en las facturas del servicio. Una historia que parece difícil de creer, pero que es solo posible gracias al empleo de la tecnología. Los detalles de inmediato. Quizás usted piense que estos cerdos están destinados única y exclusivamente para ser criados y conducidos al matadero, pero resulta que en esta granja de Australia, gracias al gas metano de sus heces fecales, se proporciona electricidad, lo que ha significado un ahorro en las facturas de electricidad para su propietario Laurie Brosnan. La granja Viloela procesa los residuos líquidos de sus cerdos y crea suficiente electricidad para alimentar 140 hogares, ya que por cada día son 280.000 litros de residuos líquidos compuestos por residuos de cerdo y ganado que se mezclan en un tanque grande y se procesan a través de la planta de biogás. Probablemente hay 30 edificios diferentes en el lugar. Producimos todo nuestro propio poder para todo nuestro sitio aquí. La proliferación de iniciativas basadas en biogás se plantea como una de las alternativas más confiables a la hora de implementar el aprovechamiento integral de una granja, ya que los restos del estiércol tratado quedan libres de los nutrientes que atraen a moscas y larvas y se convierten también en un eficaz biofertilizante, que es utilizado en los campos, donde se alimentan los cerdos y las vacas. Aunque parezca difícil de creer, estos cerditos valen incluso más que su ponderación cárnica en el mercado alimentario. El átomo, del que pareciera que solamente lo hablan quienes se dedican a la ciencia o a la educación de la química, es parte de todo lo que hacemos, comemos y hasta son los que nos mantienen de pie día a día. La existencia de los átomos ha pasado de ser un asunto meramente filosófico y metafísico a algo totalmente consolidado para la investigación científica actual. Bien lo dijo el filósofo griego Demócrito: todas las cosas suceden por necesidad, porque la causa del nacimiento de todo es el remolino de los átomos. Y de esta manera ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomon. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomon Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @AtomonTelesur, o si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros y viajeras del saber.